Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos continuando con nuestro estudio en el libro de Esther. El día de hoy vamos a revisar capítulos 7 y 8 para que nos demos cuenta que el mal no prevalece. A medida que se desarrolla esta historia de Esther, nos va a quedar claro que hacer el mal tiene un precio muy alto. Suspiramos aliviados y celebramos cuando la historia de Esther nos revela que este mal de Amán se frustra y las cosas injustas que estaban tratando ahí de suceder realmente llegan a la justicia. Pero, ¿qué pasa con nuestras propias vidas? ¿Qué sucede en nuestras propias vidas? ¿Dónde está la mano soberana de justicia de Dios cuando enfrentamos el mal en forma de persecución, en forma de odio, de división, en forma de exclusión, de señalamiento, de que te traten de apagar también tus ganas de hacer cosas? ¿Dónde queda la mano soberana de Dios? Sí, en la historia de Esther, las acciones valientes de Mardoqueo y de Esther contienen a la injusticia y le hacen frente, ¿sí? Lo que ellos hacen le hacen frente a la injusticia y la detienen. ¿Alguna vez has experimentado tú alguna injusticia en tu vida? ¿Cómo reaccionaste y cómo puedes ver que Dios haya intervenido en ese momento? Esa es la reflexión para nosotros. El otro día estaba yo viendo el capítulo de una serie en el que cierta mujer casada, aunque estaba casada con el esposo que fuera de su amiga, o sea, bueno, un relajo ahí, pero esta mujer estaba molesta y dolida porque su esposo la estaba engañando con otra mujer. Y cuando ella se dio cuenta, en lugar de hacerle frente a su esposo, ella buscó aniquilar por completo a la otra mujer, buscó alianzas ahí y ella lo dijo: yo quiero acabar con ella, que pierda todo, que pierda su familia, que pierda su trabajo, que pierda sus bienes, que pierda todo. Este era el sentido de justicia, entre comillas, que ella tenía. Pero más que justicia, yo diría que venganza, un odio desmedido. Y cuando yo veía esto, ¿saben de quién me acordé? Pues claro, me acordé de Amán y de esta historia que hemos estado viendo, porque Amán también se había sentido ofendido, así como esta mujer se sintió ofendida por su contrincante. Pero Amán se había sentido ofendido con por Mardoqueo, porque este muchacho Mardoqueo no le estaba rindiendo los honores que Amán sentía merecer, ¿sí? Y en lugar de buscar hacer justicia con Amán solamente, Amán con Mardoqueo solamente, lo que Amán hizo fue agarrar odio no solo contra él, sino con toda el pueblo de donde provenía su enemigo, es decir, con todos los judíos. Ella no quería simplemente que Amán le pagara el daño, por así decirlo, que le estaba haciendo al no reconocerle su gran honor, darle todo el honor que merecía. No, él no quería solamente buscar justicia con Amán, él quería acabar ahora con todo el pueblo judío, porque estaba muy muy ofendido, su orgullo estaba muy dañado, así que él buscaba, como dicen por ahí, ya no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pagara. Así es, este es el Amán de la historia. Y continuando con la historia, en el capítulo 7 vemos cómo Amán llegó a un banquete contento porque recientemente había logrado persuadir al rey para aniquilar a un pueblo que según él era un pueblo rebelde, que no le convenía al rey, ¿verdad? Y no le dijo qué pueblo era, en ningún momento le mencionó es el pueblo judío, simplemente le dijo: es un pueblo rebelde que no te conviene tener ahí. Y el rey dijo: bueno, está bien, haz con ellos lo que quieras. Entonces Amán estaba bien contento porque la fecha que él había puesto hacia el futuro para que se llevara a cabo la aniquilación del pueblo judío, pues cada vez estaba más cerca. Ya habían pasado 3 de los 11 meses para que se cumpliera esta fecha. Entonces estaba contento, aparte se sentía muy orgulloso, lleno de reconocimiento, porque estaba atendiendo a un banquete al que la reina lo había invitado solamente a él y al rey. Entonces era como un invitado de honor. Amán estaba volado, estaba muy muy contento, y ahí va a este banquete sin saber lo que realmente le iba a esperar. Así es como lo vamos a ver en el capítulo 7, vamos a leer versículos 1 al 6, como dice: entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esa segunda ocasión, porque ya había habido un banquete primero, mientras bebían vino, el rey volvió a decir a Esther: dime lo que desees, reina Esther, ¿cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad de mi reino. Imagínense.
La reina Esther le contestó: si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la de mi pueblo sean libradas de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecía molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti?, le preguntó Jerjes. Entonces Esther contestó: este malvado Amán es nuestro adversario, nuestro enemigo. Y Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Vaya escena. La alegría que Amán traía en su sonrisa acá, todo contento porque se acercaba la fecha de aniquilar a los pueblos judíos y porque estaba siendo honrado con este banquete al ser invitado de honor, de repente desapareció al ver lo que estaba sucediendo. Pues cabe mencionar que ni el rey ni Amán sabía en este momento que la reina Esther también era judía, así que fue como un balde de agua fría para ambos, ¿sí? Es muy importante notar la forma en que Esther cómo extiende su petición o cómo ella se identifica con el problema, ¿verdad? Esther encontró el momento correcto, cuando el rey estaba complacido, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Habían tenido este banquete, el rey estaba feliz, estaba complacido con Esther, le dijo: lo que quieras pedir, pídelo, yo te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Él estaba muy, muy complacido. Esther propició esta situación en la que todo estaba acomodado de una forma muy, muy, pues prácticamente perfecta, así, para que la petición pudiera ser concedida. Y Esther se identifica con el problema. Esther no dice: bueno, pues hay un pueblo judío ahí que tiene este problema y los quiere aniquilar. Pues no. Esther también decide quitarse la máscara como si ella era una chica de Persia y decir: no, fíjate, yo también soy judía, este es mi pueblo, yo soy parte de esto, lo que está sucediendo también me afecta a mí. Ha habido alguien quien quiere aniquilar al pueblo judío, yo también soy judía. Es decir, no solo quiere acabar con ese pueblo, también quiere acabar con la reina. Entonces ella se hace parte de este problema para que el rey también tenga un mayor impacto en el rey. Entonces el rey dice: ¿cómo? ¿Quién está tramando esto contra ti? ¿Verdad? Porque el rey no sabía que era el pueblo judío y que quería aniquilar a Amán. Él solo sabía que era un pueblo, no sabía cuál. Entonces cuando le dice: no, pues es este muchacho Amán que está aquí, pues Amán se puso pálido de miedo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Dice en los siguientes versículos, capítulo 7, versículos 7 al 10, dice: entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Se separó así bien enojado y mejor se quitó de ahí un momento, ¿no?, para pensar. Entonces en ese momento Amán se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther. Justo cuando el rey volvía del jardín del palacio, el rey exclamó: ¿hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Luego Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo: Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Le salió el tiro por la culata a Amán, como dicen. Amán había instalado un poste altísimo para poner ahí a Mardoqueo. Este era su plan, ¿verdad? Y resulta que ese mismo poste es el que es usado para darle fin a la maldad de Amán. Le salió el tiro completamente por la culata. Esto es lo que sucedió. Así que, ¿a dónde nos llevan este tipo de historias donde el mal termina siendo derrotado? Bueno, pues simplemente esto es un recordatorio de que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dios juzgará a cada uno según lo que haya hecho, como dice en Romanos 2:6. Amigo, no pienses por ningún motivo que Dios va a pasar por alto una vida llena de maldad. No pienses por nada del mundo que Dios va a ignorar los actos de rebelión y de desobediencia. Romanos 11:22 dice: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen
pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Dios es bondadoso, pero también es severo. Eso es una verdad. Nos encanta realmente a nosotros como seguidores de Cristo, seguidores de Dios, hablar de la bondad de Dios, hablar de la bondad del Padre, de lo bueno, de lo cariñoso y protector que Él es. Nos regocijamos en saber que Dios perdona nuestras ofensas una y otra y otra y otra vez. Cantamos decenas de canciones acerca de eso. Es más, escuchamos cientos de predicaciones y mensajes, reflexiones sobre la maravillosa gracia de Dios. Es un hecho. Nos gusta mucho hablar de esto, pero pocas veces, muy pocas veces, nos detenemos a considerar la justicia y la severidad de nuestro Padre. 108 referencias hay en la Biblia sobre la ira de Dios. Y en cuanto a la misericordia de Dios, 48 referencias. Claro que es bueno hablar de la bondad de Dios, pero dejar a un lado, ignorar la severidad de Dios, la severidad de nuestro Padre, su naturaleza de justicia, no es buena idea. Presentar a un Dios como si fuera un osito de peluche que es ciego, que es ignorante o indulgente a la maldad y a quienes la practican, eso simplemente no es una presentación correcta del carácter de nuestro Dios, está incompleta. Sí, pensar que no habrá consecuencias a nuestros actos. Es importante que hablemos de esto porque mucha gente ha llegado a creer que pueden continuar haciendo estas terribles cosas que hacen y que a Dios no le importa para nada, que no habrá ninguna consecuencia ni castigo. Porque, de hecho, por cierto, esto es precisamente la esencia de la cultura en la que estamos viviendo actualmente. Esta cultura que dice: haz lo que quieras, mientras no molestes a nadie más, mientras nadie más salga herido, no pasa nada, haz lo que quieras. Pero ¿qué crees? Alguien va a salir herido. Puede que seas tú mismo el que va a salir herido. La gente que está a tu alrededor realmente va a salir herido. Siempre hay consecuencia a nuestros actos, siempre hay consecuencia a las cosas que hacemos y también a las cosas que dejamos de hacer y deberíamos estar haciendo. Sí, es importante que lo tengas en mente. Siguiendo con el capítulo 8, para ver hacia dónde va esta historia. ¿Qué pasa después de que Amán ha acabado? Bueno, pues Amán ya no está, pero lo que él hizo, ese decreto que dejó Amán de aniquilar con los judíos, sigue estando ahí. Así que vamos a ver qué dice en el capítulo 8. Dice: ese mismo día, el rey Jerjes entregó a la reina Ester las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Ester le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Ester volvió a presentarse ante el rey. Cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos, ese decreto que había quedado ahí. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Ester, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Ester dijo: si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata, el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío: le he dado a Ester las propiedades de Amán y a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Amán ya había pasado la historia. Su maldad se acabó, llegó a su fin. Pero aquel decreto que había sellado con el anillo del rey sobre exterminar a los judíos seguía ahí, seguía vigente. En ese tiempo, que el rey se retracte de lo que él había dicho, que él diga: ¿saben qué? Aquel decreto, pues siempre no. Eso no se podía hacer, porque el rey era visto casi como un semidios.
Entonces, retractarse de sus propias palabras era un acto de debilidad, podía interpretarse como una forma de debilidad del rey. Y bueno, no se podía hacer, por eso dice el rey, lo que ya ha decretado, lo que ha sido escrito en el nombre del rey, no puede ser revocado jamás. Entonces, pues no había forma de decir, sabes que se cancela el edicto. Entonces habría que emitir un nuevo edicto que de cierta manera pudiera servirle al pueblo judío para contrarrestar el efecto del edicto primero. Y es lo que sucede aquí en los siguientes versículos del capítulo 8. Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernantes y a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Ese era el decreto. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de este decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos criados para el servicio del rey. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. En cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande, declararon día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. Vaya manera de darle una vuelta, un giro de 180 grados a esta historia. Tan solo unos capítulos atrás estábamos leyendo cómo el pueblo judío estaba en gran angustia y lamentación, cómo se rasgaban las vestiduras, se acostaban sobre cenizas para expresar el dolor que estaban sintiendo por ese decreto en el cual iban a ser aniquilados. Sí, el terror se extendía por todo el imperio, pues a los judíos les llegaba el momento de enfrentar la exterminación, es lo que pasaba. Pero ahora hay gozo y alegría, día feriado, hay fiesta por todas partes, porque los judíos ya no están solos y desamparados. Ahora los judíos tienen la posibilidad por el nuevo decreto de defenderse contra quienes les monte, contra quien nos ataque, contra quien nos quiera lastimar. Ahora los judíos pueden defenderse y este decreto se extiende por todo el imperio para que ya sepan todo el mundo, ok, el decreto de atacar a los judíos todavía existe, pero también hay un decreto ahora en el cual los judíos pueden defenderse, así que piénsenlo dos veces antes de atacar a los judíos. Es la forma de defenderse. Ahora los judíos tenían una forma de protegerse ante la maldad que había quedado de Amán en ese primer edicto, en esa primera ley que se promulgó. Y es así como tan solo en un momento, en un instante, Dios puede transformar la más tenebrosa situación como esta en una serie de nuevas oportunidades. Sí, la salvación llega siempre a su debido tiempo, pero llega, la salvación siempre llega. Y este es un ejemplo más, esta historia es un ejemplo más de que Dios no abandona a su pueblo, Dios nunca abandona a su pueblo. Es un ejemplo de que Dios no va a permitir que la maldad prevalezca sobre sus hijos. En sus manos, en las manos de Dios, ningún destino está fuera de control. Todo está en control en sus manos. Tu historia continúa. Estás en medio de tu historia todavía. Puede que estés como en los primeros capítulos de este libro, donde el pueblo judío estaba todo triste y preocupado por la situación a la que se enfrentaban, o puede que estés un poco más cerca de la salida, de la fiesta y el gozo, de saber que no estás solo, pero sigues estando en esta historia. No se ha acabado la historia, aún no termina.
Y ten por seguro que así como en esta historia, Dios también puede darle ese maravilloso giro de 180 grados que solo Él sabe dar. En cualquier momento puede llegar. Confía en que la primavera siempre llega, en que no estás solo. Y nunca, pero nunca subestimes el poder de Dios. El poder de Dios te ayuda, siempre te protege, porque el mal nunca prevalece.